Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 7 al 16. Regresamos esta mañana para considerar juntos la instrucción de Pablo a la iglesia, la cual ha escrito para que los pastores y los santos puedan entender juntos su papel dentro del cuerpo de Cristo. Lo ha escrito para que la iglesia pueda estar unida entre sí por cada unión que equipa a cada miembro para trabajar apropiadamente en su función para que el cuerpo, la iglesia, pueda ser unida en amor. También consideramos el rol de los pastores, de los evangelistas. Los pastores alimentan el rebaño. Ese es el rol principal del pastor. Los apóstoles han puesto el fundamento, pero a través del Espíritu Santo este es el rol del pastor. No dar preferencias, tradiciones de hombres o filosofías de hombre. Ellos dan una verdad, y esa es la verdad dada por el gran pastor a través de la palabra. Los pastores alimentan al redil, pero también lo guardan de los peligros. Los pastores están constantemente mirando, vigilando, para que el rebaño pueda estar protegido de los lobos y los diferentes peligros que Satanás pondrá delante de ellos. Y lo último, consideramos que no solamente le da la palabra al rebaño y los guardan, sino que también les guían de la manera en que ellos actúan por su ejemplo. Ningún pastor debe estar en ese rol si no está viviendo una vida que sea digna de ejemplo. Y ese es el punto de Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Hay calificaciones que se deben cumplir. Los pastores deben proveer un ejemplo para que el rebaño les imite. Y eso es porque en 1 Timoteo 3, cuando usted lee las calificaciones del pastor, cada una de ellas, con excepción de predicar, no solo se han dado a los pastores, pero para toda la iglesia, para todo el rebaño. Todos debemos aspirar a todas esas calificaciones o cualificaciones porque queremos ser formados a la imagen de Cristo. Así que esto es lo que los pastores hacen. Le dan al rebaño la palabra, los guardan y los guían con su ejemplo. Mientras hacen esto, lo hacen con un propósito en mente, para equipar al rebaño. Pablo escribe para el trabajo del ministerio.
que es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que con esto en mente, vamos a considerar no los pastores, pero los santos. Y vamos rápidamente ahí para que podamos terminar con los santos. ¿Cuál es el rol de los santos en el cuerpo? ¿Qué son llamados a hacer? Bueno, tengo tres verdades para los santos. Tres verdades para los santos para que puedan entender su trabajo, su obra. Primero es los santos hacen la obra del ministerio. Todos los santos son llamados a hacer la obra del ministerio. Vemos esto en el verso 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aprendimos que como resultado de la muerte de Cristo, su resurrección y exaltación, los dones fueron dados a la iglesia y a cada miembro. Y aprendimos esta última semana que eran personas dotadas y estas personas fueron dotadas para que los santos puedan estar equipados. Y esta equipación es para la obra del ministerio. Siendo este el caso, los santos deben estar unidos con los pastores en esta meta final de edificar el cuerpo de Cristo. Cristo no dio a los pastores, Cristo no dio los pastores para que los santos se entretuvieran. No dio esos ministerios, ¿verdad?, para entretener a la gente. No es para que los santos no tuvieran que trabajar, sino que Dios puso esos ministerios para que los santos se pusieran a trabajar, para que el cuerpo aprendiera a funcionar correctamente. Entonces los pastores dan al rebaño la palabra de Dios y los protegen de los peligros y los guían por su ejemplo, para que el rebaño esté equipado para servir junto a ellos, satisfaciendo las necesidades de aquellos a quienes han sido llamados a servir. Ningún pastor, no importa cuán dotado o talentoso sea, será capaz de suplir todas las necesidades del cuerpo. Así que por el cuidado de su cuerpo, Cristo ha llamado a los pastores no para suplir todas las necesidades de los santos, sino, bueno, para hacer eso sería fallar en cumplir las necesidades. Pero en vez de eso, los eligió para equipar a los santos para que puedan comenzar a unirse a ellos en esta gran obra. Esta es la obra del ministerio. Ahora la pregunta que todos los santos deben hacerse es ¿qué exactamente es esa ayuda? ¿O qué exactamente es la obra del ministerio? Bueno, hay muchas capacidades en que usted puede servir en esta iglesia o las iglesias alrededor del mundo. ¿Es eso lo que estamos hablando? El ministerio del estacionamiento, lo que Pablo tiene en mente, probablemente no, porque no habían carros. Pero eso no es para sacar el ministerio de estacionamiento. Pero lo que estamos hablando es que esto va más allá del ministerio de estacionamiento. Eso puede ser un vehículo para usar nuestros dones, pero lo que Pablo tiene en mente va más allá de eso. Los santos son llamados a trabajar. Pero antes de que puedan trabajar, deben entender primero cuál es ese trabajo. La pregunta es, ¿cuál es la obra del ministerio? Bueno, ya hemos establecido que los santos están llamados a unirse a los pastores en su obra, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya hemos establecido cuál es esa obra, es decir, alimentar, proteger y guiar al rebaño. Eso es lo que hacen los pastores. Entonces, eso significa que si los santos deben unirse a ellos en ese trabajo, de alguna manera deben tomar parte en esas tres responsabilidades y ayudar a cumplirlas.
Así que aquí está el trabajo de los santos. Ellos deben ayudar a los pastores a cumplir con su llamado, uniéndose a ellos en el dar la palabra a los otros miembros del rebaño. Ellos deben proteger a los otros miembros del rebaño del peligro y también deben guiar a los otros miembros del rebaño mientras dan un piadoso ejemplo para seguir. Por supuesto, su papel en estas cosas es diferente, pero este es el propósito, la meta. El rol es diferente que el del pastor. El del pastor es un llamado a tiempo completo, es un llamado a predicar. No estamos hablando en un llamado a tiempo completo en ese sentido. No es que todos los miembros del cuerpo de Cristo deben estar en ese ministerio a tiempo completo de predicar, pero sí deben unirse a los pastores de la manera que puedan a dar esa palabra al rebaño. Déjenme mostrarle eso. Vaya conmigo a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Aquí le habla a los colosenses, al igual que los efesios, acerca de la unidad, esa idea de que los miembros del cuerpo hagan lo que deben hacer en su rol. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces los pastores predican la palabra, enseñan la palabra, exhortan de acuerdo a la palabra. Los santos reciben la palabra, permitiendo la palabra de Dios morando en ellos ricamente. Y entonces empiezan a enseñar la palabra y exhortando de acuerdo a la palabra. Y a quien enseñan y amonestan unos a otros. Y mientras lo hacen con toda sabiduría. Los pastores deben equipar a los santos para que los santos se unan a ellos en proclamar la palabra del Señor unos a otros. O vaya a Hebreos 3:12. Queremos decir de este trabajo de protegernos unos a otros. 3, verso 12, habla de la idea de que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad en guardar a los miembros del rebaño. El escritor de Hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya, mirar, iglesia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, no sabemos el corazón del hombre. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos cuidar? Verso 13, antes que exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el trabajo de protección o de guardar, cuidar, que no es solamente para los pastores, pero también para los santos. Los pastores deben equipar a los santos para que puedan unirse a ellos para ayudar a proteger al rebaño de los peligros. El pastor sabe que necesita más ojos. El pastor no puede saber todo. Y él sabe que mientras interactúa con personas, encuentra necesidades que él no puede suplir, peligros que él no puede ver. Los santos deben vigilar, cuidar también cada día para que nadie se desvíe y sea tomado por un lobo. También vaya a Filipenses capítulo 3, verso 17. Esto habla de la idea de ser un ejemplo para la gente seguir, para los hermanos puedan seguir. Hay muchas maneras hay muchos lugares que podamos encontrar información acerca de eso, pero aquí en Filipenses 3:17, Pablo escribe, hermanos o iglesia, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Pablo está estableciendo un ejemplo para ser seguido. Y la persona que siga a Pablo le dice a la iglesia, sígalo a él también. Si hay una persona que da el ejemplo, es poderoso, pero si todos dan el ejemplo, es mucho más poderoso. Debemos unirnos a imitar a Cristo. Pablo dice, imítame a mí como yo a Cristo. Los pastores están para equipar a los santos para que suenen a Él y le ayuden para ser ejemplo para que los demás miembros del cuerpo de Cristo puedan seguir. Los pastores deben equipar a los santos para que puedan unirse a ellos y ayudar a dar un ejemplo a seguir para todos los demás del cuerpo. Hay algunas preguntas. ¿Estás tan lleno de la palabra de Dios que no puedes evitar enseñar y amonestar a los que te rodean? ¿Ves eso como una responsabilidad dada a ti por Cristo? ¿Estás tan preocupado por el cuerpo de Cristo que estás dispuesto a unirte a los pastores para advertir y exhortar a los que están desviados hacia el pecado? ¿Estás dando un ejemplo para seguir a otros? Este es el trabajo que te ha sido dado, la obra del ministerio. ¿Eres un miembro que funciona correctamente o eres un miembro que apenas funciona? ¿Das la palabra? ¿Buscas cuidar al rebaño? ¿Guías con el ejemplo? Nota la imagen que Pablo da al final de esa sección que estamos viendo aquí en Efesios 4, 15 al 16. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahora puede tener una idea de lo que queremos decir cuando hablamos del ministerio, de la obra del ministerio. Conocer la palabra, llevar la palabra, cuidar de acuerdo a la palabra, guiar de acuerdo a la palabra. Y cuando esto pasa, el cuerpo crece y comienza a ser edificado en amor. En otras palabras, el crecimiento solo ocurre en el cuerpo cuando cada parte del cuerpo está funcionando correctamente. Ahora, en Estados Unidos tenemos este concepto llamado retiro, pero en la iglesia no hay tal cosa. Si observa en el verso 13, notará cuánto tiempo debemos trabajar unos por otros en esta manera. Efesios 4:13 dice, hasta que todos nos cansemos. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese estándar es tan alto que debemos continuar trabajando hasta nuestro último aliento. Debemos continuar edificándonos unos a otros hasta que nosotros, la iglesia, seamos capaces de aferrarnos a estas dos realidades gloriosas, a saber, la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Un cuerpo lleno del conocimiento de Dios conoce la voluntad de Dios y puede estar unido y trabajar unido por un solo propósito. Al hacer esto, la iglesia se convierte en un cuerpo maduro. Hablando de un cuerpo, Pablo quiere que seamos un cuerpo maduro, un hombre maduro, una iglesia madura, que corresponda a la plenitud de Cristo. El cuerpo de Cristo debe convertirse juntos como Cristo. Ese es el objetivo. Todo hombre conforme a Cristo.
que es la realidad del versículo lema de nuestra iglesia, Colosenses 1:28, a quien este es Cristo, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El hombre maduro, perfecto, corresponde a la plenitud de Cristo. Este es el objetivo. No es solo mi responsabilidad o la responsabilidad de los ancianos o la responsabilidad de los diáconos, es responsabilidad de todos. Todos aportamos en esta responsabilidad. Él dio los pastores y maestros para edificar a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es tu llamado. Entonces los santos deben trabajar uniéndose a los pastores en su obra de presentar a todo hombre completo en Cristo. Ahora, mientras seguimos nuestro pasaje, quiero mostrarles un resultado extremadamente importante de este trabajo, a saber, el discernimiento. Entonces, los santos no son llamados solo a trabajar, sino también a discernir. El punto número 2, los santos disciernen entre el bien y el mal. Esto es lo que un hombre maduro hace. Puede discernir entre lo que es bueno de lo que es malo. Mire lo que dice Efesios 4:13. Pablo escribe que los santos deben trabajar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces en el verso 14 da la razón. Para que todos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, el cuerpo de Cristo que funciona correctamente es cuando sabe distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que tenemos aquí es un aspecto extremadamente importante de la madurez espiritual cooperativa, y esa es la capacidad de todo el cuerpo para discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. El hombre maduro no solo trabaja, el hombre maduro también es capaz de discernir. No solamente discernir lo que es bueno para ti mismo, sino también para madurar en la fe. Y esto es aparente mientras buscas el bien de aquellos que están alrededor de ti. Positivamente, el cuerpo debe discernir lo que es saludable para que pueda ser perseguido y vestido, y negativamente debe discernir lo que es malo para que pueda ser evitado y desechado. Tener éxito aquí es crear una especie de ancla para el cuerpo para que pueda pasar a través de cualquier tormenta. Pero fallar aquí es permitir que el cuerpo sea sacudido de un lado a otro, incluso por la más mínima moda y doctrina nueva, desviándonos. Tristemente, muchas iglesias encajan en la primera categoría, pero hay muchas que encajan en la segunda. Usted verá en América que los niños son enseñados en todos los libros nuevos, falsas doctrinas, filosofías mundanas y artimañas del enemigo. Y esto es la razón de esto es simple. No hacen lo que Pablo dice en el verso 15, que es decir la verdad en amor, para que todo el cuerpo aprenda a discernir entre el bien y el mal. Los santos deben saber que los lobos siempre buscan a los más vulnerables. Y los más vulnerables dentro del cuerpo son los que llamarías niños, en un sentido espiritual. Los niños son susceptibles de dejarse llevar por herejías que apelan a los deseos de la carne. Verá, los niños no suelen ser conscientes del peligro a menos que se les advierta. Y escuchan si saben que son amados. Si hablamos la verdad en amor, avisamos, advertimos. Pero aún así deben ser vigilados. Un niño que esté sin supervisión, ese niño jugará en la calle y hablará con cualquiera que pase sin sentir el más mínimo peligro.
abra su despensa y deje que sus hijos planifiquen sus comidas y descubrirá que no son opciones saludables, porque la comida saludable no viene naturalmente. Dele un iPhone, un iPod sin restricciones y observe cómo la oscuridad se filtra a través de una pantalla de luz. Así que los niños necesitan ser advertidos, vigilados y enseñados. Y sin embargo, esto no viene naturalmente. Como niños, a menudo no nos gusta que se nos enseñe. En cambio, deseamos aferrarnos a nuestras propias opiniones porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Encuentro que esto es cierto a medida que envejezco para mí o para ti. Cuando miro hacia atrás mi vida, ahora me di cuenta de que era bastante terco en mis opiniones. Rara vez escuchaba los que tenían una opinión diferente a mí o contraria a lo que yo pensaba. Cuán a menudo la amorosa verdad, la advertencia, no se comprende hasta que hemos vivido la consecuencia. El cuerpo de Cristo debe estar equipado para hacer la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo. Deben aprender a discernir. Ahora, tal ministerio quedará inactivo si los miembros más maduros del cuerpo no enseñan a los miembros menos maduros del cuerpo. En ese caso, los menos maduros serán descarriados por todo tipo de doctrinas falsas que apelan a sus restantes deseos carnales. Según Timoteo 3:6, Pablo escribe, porque de estos, entre los santos están esos, los falsos maestros, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, o podríamos decir las mujeres inmaduras, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo hizo que Timoteo, quien por cierto estaba en ese momento pastoreando a la iglesia de Efesios, consciente de los peligros potenciales que los falsos maestros representan para el cuerpo. Entonces, ¿cómo iba a corregir Timoteo el peligro y proteger a los miembros del cuerpo de Éfeso? Segundo Timoteo 3:14, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, todo miembro perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de esas buenas obras es ayudar a los demás a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Timoteo debía decir la verdad en amor. ¿Y por qué? La razón es porque el cuerpo de Cristo, el hombre de Dios, debe ser enteramente equipado para toda buena obra. Cuando los pastores y miembros maduros hablan de la verdad en amor, entonces los miembros inmaduros del cuerpo son edificados y al ser edificados pueden discernir el peligro para que puedan ser advertidos ellos mismos, sino también para que puedan unirse al advertir a otros lo que ven. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué causaría que alguien comenzara a entretenerse con tales cosas, con tales filosofías? Si les ha olvidado algo que Pablo les recordó a los colosenses unos pocos versículos antes, Colosenses 2:2, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En otras palabras, no tienes que ir a buscar en ningún otro lado. Sus palabras son suficientes. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Quizás alguien que se llama a sí mismo un santo, pero si te equipas con los tesoros de sabiduría y conocimiento de Cristo, no serán palabras persuasivas.
Una iglesia equipada es una iglesia que discierne, porque el ministerio de la palabra le ha hecho así. Tienen una dieta regular, no de filosofía humana o engaño vacío, que haría concesiones para la carne o la tradición humana, sino de la verdad divina. Los que están llenos de Cristo tendrán poco apetito por lo que ofrece el mundo. Romanos 12:2, Pablo hablando de la iglesia, dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es bueno, eso es agradable, eso es perfecto, eso es lo que seguiré. Esto me lleva más cerca del pecado, pues me desharé de eso. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, lo quitaré de medio. Quiero lo que es bueno, más saludable, lo que es perfecto. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Madurez espiritual es madurez en las acciones. But sexual immorality, any impurity or greed must not even be named among you. También tenemos esto, ni fornicarios, ni adúlteros, ni siquiera se nombra entre nosotros. These are not fitting, but rather give thanks. Por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a los santos, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni tronería, que no conviene, sino a tener acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:3-5. ¿Por qué Pablo le escribe esto a la iglesia? Porque hay personas dentro de la iglesia que hacen argumentos para acomodar estas prácticas. Incluso algunos dicen, si eres maduro, puedes hacer esas cosas, puedes acercarte. Esas personas que se visten de maduras tratando de llevar a los inmaduros a hacer las cosas que Cristo advirtió no hacer. Esas son palabras huecas y vacías. Son palabras no encontradas en la palabra de Dios. No dejes que te engañen. ¿Cómo dejamos que no nos engañen esas palabras? Bueno, hay predicación y hay ánimo que pasa en la iglesia a través de la palabra de Dios. La palabra sale del púlpito, la palabra sale de los santos unos a otros. Cuando palabras vanas vienen, entonces las reconocemos que no es la palabra de Dios, no es la manera de Dios, y lo quitamos de medio. Si alguien viene con palabras vanas, dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y lo que dice en verso 10, debemos comprobar lo que es agradable al Señor. El cuerpo debe continuar aprendiendo hasta madurar. Los pastores hacían de eso una prioridad, proteger a los más inmaduros de los lobos. Entonces nosotros debemos reconocer el peligro y advertir a otros también, hablando la verdad en amor. Me gusta ver esto, así que los santos no solo hablan en amor, sino que actúan en amor. Así que los santos están llamados a decir la verdad en amor. Ese es tu llamado. Se te ha dado la verdad, ahora debes hablar la verdad
Y debes hacerlo con amor, que es el tercer punto. Los santos hablan la verdad en amor. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si eres miembros con ellos, si cuidas de ellos, si inviertes interés en ellos, Pablo dice, quita toda falsedad, no aparentes, que cada uno de ustedes hable la verdad con su prójimo, incluso fuera de su familia. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Cuando no hacemos esto, nos desviaremos a aceptar opiniones y palabras que no son verdad. Y cuando la verdad del cuerpo está desprovista de amor, las ovejas se encontrarán vulnerables a los lobos que aman disfrazar sus falsas doctrinas con mantos de amor. La razón por la cual la verdad debe ser dicha en amor es simple. Tenemos un adversario al que le encanta engañar. Todos debemos recordar que a Satanás le encanta esconder sus venenos en copas de oro. El camino a la madurez en el reino de Satanás siempre incluye un conocimiento del bien y el mal, pero mezclado. Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, que es verdaderamente maduro, sabiendo el bien y el mal. A Satanás le gusta colgar el cebo mientras oculta el anzuelo. ¿Y cuál es el cebo? Gratificación instantánea, placer, tesoros terrenales, un poco de pecado. No debemos olvidar el cebo, el anzuelo. No debemos olvidar el anzuelo que trae dolor, culpa, vergüenza y camino a la muerte. ¿Ves cómo el pescador ceba su anzuelo con lo que el pez desea? Así también Satanás pone en el anzuelo lo que nosotros deseamos en nuestra condición caída. Y cuando damos el mordisco, nos damos cuenta que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Ya hemos sido advertidos por Santiago 1:4, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No por Satanás, por tus propios deseos. Entonces, ¿qué pasa cuando da el mordisco? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese es el camino. Satanás no toma el pescado y lo suelta. Satanás puede solo colocar el anzuelo y lanzar la cuerda, pero somos nosotros los que mordemos en busca del paraíso de los tontos. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace que tomen las ovejas de oro? Bueno, les dice o los incita a nadar un poco más cerca. Les invita a mirar inocentemente en la copa para que puedan comenzar a imaginar los placeres contenidos en ella. Bueno, ¿y cómo nos exhortamos amorosamente los unos a los otros a los de esto? Con amor, de acuerdo a la palabra de Pablo en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. ¿Y cuál es el amor sin fingimiento? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Thomas Brooks escribe, es nuestro camino más sabio y más seguro pararnos a la distancia más lejana del pecado, no acercarse a la casa de la ramera, sino huir de toda apariencia de mal. Si te dijera que en algún lugar escondido detrás de la iglesia había un sumidero de 200 pies de profundidad, ¿considerarías más sabio al que salió por la puerta trasera o por la puerta principal? El mejor camino para evitar que uno caiga en el pozo es no bailar sobre el borde del pozo, sino
who seems to mantenerse be lo más mature, lejos posible. inviting you to dance upon the pit. Puede parecer We know maduro que this is dances not a saint, cerca del but a wolf pozo, in sheep's clothing. pero debes saber que esto no es un santo, We could sino say, un lobo vestido de believing the oveja. best, that this could be a deceived saint who does not need to be followed, but Esas warned. cosas no deben ser seguidas. So then, the best course to prevent El mejor curso one from para falling into the prevenir pit, caer en always el to keep away pozo from it. es mantenerse lo Joseph. más lejos posible de él. Joseph had the bait. There was the Observa a bait José. dangled out in front of him, and his Mira hatred cómo of se sin, niega a his love jugar for con the el Lord, cebo. caused him to fly in the other direction, and Mira he cómo stood su firm. odio al pecado le hace volar And then en look otra upon dirección. David. The bait Mira a dangled David. in front of him, and he decided that he would consider the bait. Look at the bait. Cómo el rey real se acerca al pecado y juega con él. Fíjate bien. Joseph stands. Juega y cae David de tal falls. manera que se arruina su testimonio. Joseph flees. José David se aleja, pursues. David se Who's acerca. mature in the scenario? José vence, said, David My cae. ¿Quién conscience es el was stained. He maduro? said, my bones waste away Salmo through my groaning 32:3 all the dice, day long. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, That's the outcome. decía David. Ese es el What should the body do resultado. when it sees one of its members going towards the fire? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer cuando Show vea themselves a uno de mature sus by miembros speaking ir al the fuego? truth in love. Hablar la verdad en amor. So that the less mature, if he listens, Para que el menos maduro, si escucha, no se desvíe. Galatians 6:1 says this, brothers, church, if anyone is caught in any transgression, you, here is the shepherd telling the Gálatas saints, 6:1, si alguno de you who vosotros are es sorprendido spiritual alguna should falta, restore him in a spirit el of que es gentleness. espiritual, ayúdale is to con espíritu de say, mansedumbre. Eso es speak the decir, truth in hable love. la verdad en And as you amor. do so, keep watch on Y yourself, mientras lest hace you eso, too be manténgase tempted. vigilante usted Here's también. your work, bear one another's Usted también burdens, será and so tentado. fulfill the law of Christ. Let the one Llevar los unos las taught, cargas de it los otros y says, así the cumplir word, share all good things la obra de Cristo. with the one who teaches. This is our calling. Este es nuestro Speak the llamado. truth in love. Better is open Hablar la rebuke verdad than en hidden amor. love. Faithful are the wounds, literally the bruises of Mejor a friend. es la represión Profuse manifiesta are que the amor kisses oculto. of an enemy. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos One los besos del commentator que aborrece. notes, as we've Un considered comentarista señala que la we are palabra to guía, que abhor se traduce evil a aborrecer, from Romans, that the Greek word which is rendered lo abhor malo is en significant Romanos, in that it indicates es muy that we ought to significativa hate y que evil indica que as debemos we odiar el hate mal hell como itself. odiamos el infierno mismo. Hate it with a horror. Eso es odiarlo Psalm con 34, horror. 14, turn away from evil, do Salmo good. 34, 1 Thessalonians 14, 5:22, apártate del abstain mal from y haz every el bien, form busca la of paz y evil. síguelas. 1 Psalm Tesalonicenses 97:10, 5, 22, you who absteneos de love toda the especie de Lord, mal. body of Salmo Christ, hate 97, evil. 10, los que amáis Psalm a Jehová, 101:3, our cuerpo de scripture Cristo, reading for aborrecer this el morning, I mal. will not set Salmo before my 101, eyes 3, nuestra anything lectura de that la is mañana. worthless. I will No know pondré delante nothing de mis of ojos cosa evil. injusta, no Proverbs conoceré al 8:13, malvado. the fear of the Lord Proverbios is 8:13, hatred el of temor de evil. Jehová es aborrecer el mal. Now, we read these Entonces, from an leemos individualistic esto mindset, but de the body mentes of individualistas, hates evil not pero only el for cuerpo de himself, but Cristo also for no others. solamente odia el pecado Will not por set sí mismo, anything sino that is por worthless otros. before the body. No queremos hacer nada que The body that sea fears the Lord vano hates evil. en el cuerpo. And so they speak the El truth cuerpo de in Cristo odia el love, pecado, por eso so that habla the la body verdad would en not amor, fall prey to every para que el wind cuerpo no caiga como doctrine. presa de cualquier viento de All doctrina. this to say, the saints are called, you Todo are esto called es para to the decir work que of ministry. los santos son llamados a hacer la obra Do del this by ministerio, hearing the word, discerning between good Hacen and evil, esto and speaking the dando la truth in palabra, love. discerniendo entre el bien y el And mal as you do this, y haciéndolo con the amor. Y body is mientras built hacen up esto, into the mature man, the el full pueblo es stature of the fullness edificado of Christ. a la medida Whole del body varón perfecto conformed de into Cristo. Christ, we grow up, verse Todo el 15, cuerpo es edificado en in every way Cristo. into Verso him who is 15, the head, into crezcamos Christ. en todo en aquel que es The la whole body, cabeza, eso joined, es held Cristo, together by every joint de with quien which todo it el is cuerpo equipped, bien when concertado y each unido part is entre sí working por todas las properly, coyunturas que se ayudan mutuamente, the body según la grows. actividad propia de cada and it builds cuerpo, el itself cuerpo up in crece, love. recibe su crecimiento para ir Growth edificándose en in amor. the body is La not a madurez, el matter crecimiento of en el numbers. cuerpo no It es is a cuestión de matter of número, maturity. es cuestión de Christ-likeness. madurez, ser Galatians como Cristo. 4:19, "My little children, Gálatas Paul wrote, 4:19, I hijos am míos, in anguish escribió of Pablo, childbirth vuelvo a sufrir until dolores de parto Christ
hasta que Cristo sea formado en vosotros. That's maturity. Eso es Pray with me madurez. as we transition to our time before the Ore Lord's conmigo mientras pasamos a Father, participar we de la pray mesa that del our Señor. love for one another may Padre, le abound pedimos more que and el more amor entre unos a otros with abunde all más y más, knowledge, con todo all conocimiento, discernment, en todo and so that your discernimiento, body may approve what is para que su excellent, cuerpo apruebe lo que es acceptable, excelente, good, perfect, and aceptable, so be pure bueno, and perfecto, blameless for the y así day ser of puro y Christ, perfecto that we might be filled with the fruit of en el día de righteousness that comes Cristo, que only estemos llenos del through fruto Jesus de Christ. justicia que viene solo All a of través de this Cristo, to your glory. todo esto para su gloria We thank you, Father, y for your alabanza. word, which is able Padre, to te make agradecemos us por su wise palabra unto que nos salvation. ayuda a ser sabios And not para only wise salvación, unto salvation, y no solamente sabios para but we're also salvación, sanctified and pero set Señor apart that también we nos might santifica y become useful nos vessels in your hand, separa para que podamos ser carrying out the vasos work that you útiles have given us en to tus do. manos. We pray Ayúdanos a this in hacer la Jesus' obra que name. nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. We come now to the Lord's table, Bueno, mientras which has venimos a la mesa del Señor, prepared for Christ's body by que Él the ha Lord, we preparado are para su reminded cuerpo, that his death, his recordamos resurrection has not only reconciled que us su to muerte y him, but resurrección no also solo has nos reconcilia con reconciled Él, us to one sino también another. nos ha His reconciliado death and unos resurrection a and otros. exaltation, Y su not only resurrección salvific, y but exaltación also equipping as he gives out gifts no to es the solo church para to do the motivos work. salvíficos, sino para All of this equipar rooted a cada miembro para la obra in what del Christ ministerio. accomplished on the cross. Todo esto por lo que Cristo So then, completó this en is la a cruz. time where we can examine Así que esto es ourselves un before the tiempo en Lord, que nos examinamos His delante del perfection, Señor, su we can perfección, renew our commitment to him, y podemos renovar nuestro compromiso con Él what he has y darle done. So in gracias just a por lo minute, que Él the ha ushers hecho. will come. They're Así gonna que en unos pass minutos out los the sugieres elements. pasarán los You'll notice in the elementos. middle there is some trays, different En el colors, medio for verá those who need them. algunos vasos de Once diferente you take color, them, son please gluten hold free on to them, and then we will o libre de partake gluten. together. Before I invite the ushers, let me pray Y one antes last de time, invitar a and los then as sugieres, they pass déjenme orar out, una vez más. Y ask mientras that you pasan, go before the Lord yourselves. por Father, we favor, thank you again for this vaya time. delante del given to Señor. us. Padre, te damos gracias en May ese it be an tiempo act of worship to you, and may you use it, para Lord, que to form us seamos into your adoradores image. activos y seamos formados Remind us of a la imagen de the cross. Cristo. Señor, recuérdanos We lo have que no nos hope has llamado a outside of hacer. your Son. No tenemos This esperanza is our fuera de common Cristo. confession. Y eso es Pray all una this in your Son's confesión name. que hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.